Hola, hola, ¿cómo están? Por acá les quiero compartir este video. Hace varias semanitas no les comparto nada, pues siempre ha estado como bastante claro la tendencia y la estructura de los diferentes activos en estas últimas semanas. La última vez que les compartí unos gráficos, unas imágenes del mercado de criptos en donde los precios estaban en unas resistencias y que era muy probable que en esas resistencias pues generaran alguna reacción en el precio. Y como vamos a ver desde ese momento, el mercado criptos, inclusive también el mercado accionario ha estado cayendo bastante. Por ahora vamos a empezar en el mercado de divisas, vamos a ver unas cuantas divisas, de ahí vamos a pasar a las cripto y por último pues vamos a pasar a ver más que todo índices, no me voy a centrar en acciones específicas, sino en los índices de Estados Unidos. Entonces para que empecemos acá de una, el índice dólar ya vemos desde hace mucho, mucho tiempo, exactamente desde mayo, inclusive desde diciembre del 2020, después de toda la caída que vimos acá por inicio de la pandemia, todo el 2020, el índice dólar cayó bastante fuerte y a finales o principios del 2021 encontró un primer suelo, un primer soporte, una zona de reacción, volvió y cayó, me formó este doble suelo que en algún momento lo hablamos y lo miramos. Y efectivamente a partir de este patrón gráfico que vemos acá, de este doble suelo, nuevamente el precio me cambió la estructura, me cambió la dirección y hemos visto cómo ha estado subiendo demasiado, demasiado fuerte. Inclusive desde este inicio de este movimiento alcista como tal, que fue a mayo del 2021, hace un año exactamente, vemos que aquí el precio empezó a formarme estas velas de indecisión, velas tipo doji, velas pequeñas, y desde aquí empezó a subir muy, muy fuerte. Las últimas semanas hemos visto cómo se ha intensificado ese movimiento al alza por muchos motivos. Primero, también podemos hablar de la guerra en Ucrania y Rusia. El dólar es una moneda de, de reserva o, como decimos muchas veces, un activo refugio. Entonces, muchas economías, al ver todo lo que está sucediendo en temas de inflación, en temas de la guerra, el problema de suministros, eh, todos estos acontecimientos ha hecho que mucha gente se refugie en el dólar como tal y ha hecho que el precio suba. Adicional a esto, pues ya sabemos que ya se ha hablado bastante del tema de la inflación y cómo esa inflación tan alta ha hecho que la Fed, en este caso, y todos los bancos centrales a nivel mundial estén empezando a subir tasas de interés. Hablaba y les compartía que en Australia la semana pasada o esta semana subieron tasas, algo que no habían hecho desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, entonces ya vemos cómo va cambiando el tono en la política económica. Entonces, al subir tasas de interés, lo hemos ya hablado y les he compartido varias veces, que hace esto, hace que el dólar suba y activos más riesgosos como acciones y criptos en este caso bajen. ¿Qué vemos acá? Vemos que la semana anterior el precio llegó a los 104, el índice llegó a 104, me reaccionó en ese punto y esta semana como tal el precio cerró con esta vela un poco más pequeña, un poco más de indecisión, estuvo enrangada un poco y vemos como esta zona de los 104 es una zona de resistencia que se me generó en enero del 2017, hace ya prácticamente 5 años, más de 5 años. Entonces, sobre esa zona el precio me generó esa reacción. Ya una zona de resistencia más alta de esos niveles la encontraríamos más o menos en los 108.500 y fue en el 2002, o sea, que hace ya 20 años. Entonces estamos en un punto muy clave. Obviamente la estructura está más que clara, el movimiento está muy, muy claro, la fuerza alcista está demasiado fuerte, eh, pero pues hay que tener en cuenta estas zonas
que podríamos encontrar una reacción del precio. No quiere decir que nos vaya a cambiar la estructura y nuevamente veamos el precio tan bajo como a principios o hace un año, pero sí puede ser un retroceso para seguir continuando al alza más adelante. No quiere decir que ya porque encontremos esa resistencia va a caer, pero es una zona en cuenta. Si vemos el gráfico diario, podemos ver precisamente esa zona como ha actuado bastante bien. Durante la semana el precio estuvo consolidado sobre los 104 y los 103 aproximadamente, 102,850, y vemos cómo el precio ha estado sobre estos niveles. El día viernes me cerró con esta vela indecisión, a pesar de subida de tasas de interés, a pesar de las NFPs, a pesar de todos los datos fundamentales, y de que la Fed subió en 0,5 la tasa de interés en Estados Unidos, pues tampoco es que se me haya generado mucho movimiento el día viernes. Vemos aquí la volatilidad del día miércoles bajando fuertemente, el día jueves la recuperó total y el día viernes cerró con un poco de indecisión. O sea que esto es lo que tenemos que tener muy claro, tener presente durante la próxima semana. ¿Qué reacción va a tomar el índice dólar? De acuerdo al índice dólar, pues vamos a ver el comportamiento en índices, en criptos y en divisas como tal. Habiendo hablado de esto, vamos a hablar aquí en el euro dólar. Ya sabemos que el euro dólar es un activo inverso al índice. Vemos igualmente estos niveles acá más o menos en el 1,05, que desde el 2015 se veían, 2015, 2016. Nuevamente el precio llega hasta esos niveles, inclusive ya cayó más de los mínimos que tuvo en el COVID, a inicios de COVID del 2020. Aquí tenemos esta línea que es el mínimo que tuvo en el COVID, ya rompió a la baja, pero si vemos, podemos ver cómo la semana anterior o esta semana cerró con esta vela doji, una vela de mucha indecisión, o sea que toda la semana, al igual que el índice dólar estuvo muy, muy enrangado. Hay que tener esto presente. El euro tiene algo en contra adicional, y es que por el tema de Ucrania, la guerra en Ucrania, pues es el continente y los países que más se van a ver afectados con todo lo que está sucediendo. Ya hemos visto cómo en Rusia han estado hablando de que van a dejar de suspender la venta de petróleo y el envío de petróleo a Ucrania, a Hungría y a Polonia, por ejemplo. Ya aprobaron un veto a las importaciones de petróleo ruso, un embargo. Entonces pues todo eso va a hacer que sea bastante afectado pues todo el tema de la economía en Europa. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta, por eso también ha caído tan fuerte el euro, adicional pues a la fuerza que ha tenido el índice dólar. Vemos la estructura demasiado clara, bajista al 100, no hay nada que nos dé señales de que vaya a cambiar, pero esta vela doji simplemente me podría dar información de una posible consolidación, ya sea para seguir cayendo posteriormente o que me haga un retroceso y nuevamente caiga el precio. Entonces hay que tener en cuenta estas velas. La libra sí ha caído bastante fuerte. Vemos acá cómo se está llegando a esta zona de los 1,2250, bastante importante. El precio, después de haber roto aquí al alza esta cuña de largo plazo, me estaba haciendo un canal, que este canal, pues si todo hubiera salido bien, era una señal de que de pronto podía continuar al alza, pero vemos acá cómo no sucedió, simplemente fue una falsa ruptura por ahora, está cayendo. Hay que ver cómo reacciona sobre estos niveles. Dólar australiano también lo veníamos siguiendo hace ya bastante. Habíamos hablado de un doble suelo, que lo vemos acá en gráfico semanal, doble suelo, aquí activo. Vemos como el precio llegó exactamente hacia la proyección de ese doble suelo y en ese punto empezó a caer nuevamente fuerte. Teníamos también esta línea de tendencia bajista, reaccionó exactamente en ese punto y tenemos el menos 61,8. Además, también teníamos esta zona de soporte sobre estos niveles, zonas de soporte, y acá se me convirtió en resistencia, o sea que tenía bastantes confluencias de que si el precio llegaba ahí, era muy probable que cayera. Hay que estar pendientes en esta zona. Vemos aquí el gráfico semanal, cómo esta vela, a pesar de que me cerró en el mismo punto de la apertura,
tuvo una subida bastante fuerte. Esa subida se debió precisamente al aumento de tasas de interés, pero pues ya sabemos que toda la presión es bajista, entonces el precio intentó subir, no fue capaz y lo regresaron bastante fuerte. Hay que seguir mirando entonces cómo reaccionan. En este caso, pues ya sabemos acá cuál sería la proyección, pero los 0.70 es una zona de soporte bastante fuerte que tendríamos que tener en cuenta. Si el precio de pronto llega nuevamente acá y si rompe, pues estaríamos buscando nuevamente los 0.67 aproximadamente y tendría bastante espacio para caer fuerte el precio hasta estos niveles. La libra con el yen japonés en el largo plazo trae un canal. Vamos a verlo en el gráfico semanal. En el largo plazo trae este canal y vemos cómo hace 3 semanas exactamente el precio tocó la parte alta del canal, me dejó esta vela tipo doji en semanal y a partir de ese momento empezó a caer, ¿cierto? Si yo me voy al gráfico diario, vemos más información. El precio me estaba formando una consolidación entre estas zonas, una consolidación entre sus niveles, y esa consolidación se le hizo la proyección de esta consolidación, el tamaño de toda esta consolidación a la ruptura, y preciso el precio llegó hasta la proyección de esa ruptura, me confluía con la parte alta del canal y a partir de ese punto el precio empezó a caer. Además también en esta consolidación teníamos esta tipo bandera, entonces fue una operación o fue un análisis bastante claro lo que podía hacer. Ahora bien, si yo veo aquí el gráfico semanal, podríamos estar viendo un posible hombro, cabeza a hombro, en donde aquí tendríamos la línea de cuello aproximadamente, entre esta zona, y podríamos acá tener entonces, acá primer hombro, la cabeza acá arriba, y acá sobre esta zona podríamos tener el segundo hombro. ¿Qué pasa? En el momento en que el precio me rompa estos niveles, en el momento que el precio me rompa estos niveles, vamos aquí a hacer la proyección, podríamos ver que el precio caiga otro poco o caiga esta distancia o por lo menos hasta la parte baja del canal. Entonces hay que ver qué sucede en este caso. Esto por el lado de las divisas. Como es un video más general, pero pues es para que simplemente veamos cómo se está comportando el mercado. En este caso empezamos en criptos con Bitcoin. Hace rato les venía diciendo en el gráfico semanal de este canal de largo plazo, la parte alta tocó 2 veces y cayó, y en la parte baja ya me había reaccionado varias veces. Ahora en este punto les había dicho esta semana que si rompía los 35, que más o menos era el nivel de esta línea de tendencia o de esta parte baja del canal, pues que era muy importante si era capaz de romper. Por ahora el precio lo está rompiendo, la vela semanal está bastante fuerte, me está rompiendo estos mínimos que veíamos acá a inicios de año. Entonces, de cerrar así, de seguir con esa fuerza vendedora, es muy probable que lo veamos en los 30.000 nuevamente. 30.000, ya sabemos que fue esta zona donde reaccionó en la caída anterior. El precio llegará hasta esa zona, los 30.000, y ya sabemos que si por algún motivo la fuerza sigue siendo muy bajista, los 20.000 serían el siguiente nivel. Obviamente hay que esperar a ver cómo reacciona el precio sobre esta zona. En gráfico diario teníamos esta caída. También habíamos hablado de un hombro, cabeza, hombro en gráfico diario. Primer hombro, la cabeza acá arriba y el segundo hombro acá. Nuestra línea de cuello sería esta que vemos aquí. El precio rompe, me forma un canal dentro de esa línea o una bandera bajista, la cual está rompiendo o está rompiendo esta semana acá en estos niveles. Entonces por ahora sigue con toda la estructura, con toda la tendencia, con todas las señales bajistas hasta el momento. Ya sabemos los 30.000 sería su zona de soporte más cercana.
Lo mismo en Ethereum, canal de largo plazo, semanal. En el momento que les hablaba, el precio estaba sobre esta zona, lleva prácticamente 5 semanas cayendo fuerte y en este caso se encuentra en la parte baja de este canal. Zonas claves para tener en cuenta y ver qué hace el precio sobre esos niveles. Tenemos acá zona de soporte. De romper, lo más seguro es que nos vayamos hasta los 2000. Solana también, bastante fuerte caída. Era esta zona aquí de resistencia la más clara, zona de soporte interior, llegó, resistencia y lleva 5 semanas cayendo. Está en su zona de soporte clave. De romper, nos veríamos en los 50, 40 dólares en Solana. Lo mismo en Ripple, en XRP, zona de soporte clave. De caer, otra vez podríamos ver esto en los 0.25, 0.30 más o menos. Vemos acá como el precio tiene este soporte muy, muy importante. Entonces, de romper sería una señal más que clara de que primero lo veríamos en 40 y luego en 30 más o menos. Cardano lo mismo, Cardano ya se ha roto muy fuerte, esa era su zona clave. El dólar intentó romper al alza, volvió y cayó. Entonces, si rompe esos niveles, lo más seguro es que lo veamos en 0.40 más o menos, para que tendría una caída bastante fuerte. De su máximo en 3 dólares a 0.40 centavos, es mucha, mucha caída. Y por último, Luna, que ha sido una que también se ha escuchado mucho, Luna o Terra como tal, el blockchain. Estaba subiendo muy, muy fuerte. Se estaba viendo que Luna estaba comprando bastante Bitcoin, o Terra estaba comprando bastante Bitcoin como forma de se me fue la palabra, como de tener un backup pues en su moneda, como un respaldo. Venía subiendo muy, muy fuerte por eso, pero al igual que todas las criptos, al igual que todo el mercado, empezó a caer, llegó a la parte alta de este canal que tiene de largo plazo y ya ha bajado, si vemos acá, desde su máximo hasta el precio actual, ha bajado un 44%. Entonces, hay que tener en cuenta estos niveles. Por ejemplo, en Luna, más o menos, el nivel de 56 dólares es el nivel más clave en estos momentos. Es eso por el lado de las criptos. Y por el lado de los índices, vamos a mirar entonces los 3 índices principales en Estados Unidos. Ya sabemos que el precio me cambió la estructura. Estamos, por ejemplo, viendo el Standard & Poor's, el S&P 500. El precio venía subiendo muy fuerte. Acá me rompe ese canal que traía alcista, me cambia la estructura. De toda esta caída me hace un retroceso hasta el 61.8 y en este punto empieza a caer. Vemos acá hace 1, 2, 3, 6 semanas como el precio llega hasta los 61.8, me deja esta vela tipo doji y en ese punto perfectamente empieza a caer el precio. Y tenemos acá en estos momentos su soporte clave en los 4100 aproximadamente. De romper esos niveles, facilito nos vamos hasta los 3900. Pero vemos que a pesar, igual como vimos en el índice de dólar la semana pasada, a pesar de los datos fundamentales, fue bastante volatilidad. Una parte a principios de semana subió muy fuerte, al final de semana empezó a caer igual de fuerte, pero me cerró con una vela, un tipo doji, por así decirlo, como medio de indecisión, y en esta zona de soporte. Entonces es clave que sea capaz de rompernos de forma clara esos niveles. De romper claro, yo en este caso no he entrado, la semana pasada no entré en ninguna operación, esperando precisamente que me mostraba el precio por toda esa volatilidad durante la semana. Entonces, ¿yo qué esperaría? Yo esperaría que en gráfico diario el precio sea capaz de romperme a la baja, un retroceso, y ahí sí me uniría en el precio. Acá lo que les decía durante la semana, empezó a caer fuerte, volvió y subió muy fuerte, y al final de semana volvió y lo regresó a la baja.
Entonces, esta es su zona de soporte clave a tener en cuenta. Lo mismo pasa con el Dow Jones, algo igual o exactamente igual. El precio venía cayendo, rompe la estructura, retroceso hasta la estructura. Aquí tuvo bastantes semanas de resistencia y ya empezó a caer. Y estamos en esta zona clave de soporte, que también estoy esperando que por lo menos en el gráfico diario me rompa con claridad para entrar en venta. Aquí vemos como el precio ha generado soporte o reacción sobre esta zona. Miren, esta vela doji acá, volví, cayó, reaccionó al alza. Acá varios días, hace varios días cayó nuevamente y me reaccionó aquí al alza con esta doji. Y al final del viernes vemos esta cola acá en el precio. Durante la sesión estaba cayendo bastante fuerte, me estaba rompiendo y nuevamente cerró la vela así. Entonces todavía personalmente no siento que haya roto con claridad esos niveles. Si rompen con claridad, como ya les digo, esperar que en un día en vela diaria me rompa, espero el retroceso y ahí sí me uno en venta, porque igual los índices tienen una estructura bajista muy clara ya en estos momentos. Si vemos acá tenemos alto más alto, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo. Estos altos son más bajos que los anteriores. Y por ahora no he sido capaz de hacerme ningún otro bajo más bajo. Entonces, cuando el precio me haga otro bajo más bajo, me está confirmando que va a continuar la estructura, espero el retroceso y ya sí me uno a la tendencia. Por último, el Nasdaq sí ha sido el índice que más ha roto con claridad. Todas las empresas de tecnología, las grandes, han caído bastante fuerte esta semana. Hubo resultados en Apple, en Alphabet, en Google, en Netflix también hubo hace poco. Entonces, pues ha hecho que el índice pues, de tecnología caiga más que los demás. Algo bastante importante fue que en el resultado de Apple fue mejor, pero decían que definitivamente para el próximo trimestre iban a perder muchísimo dinero por toda la situación que estaba sucediendo de la cadena de suministros, de los microchips, del cierre del mercado en Rusia, que a pesar de que es pequeño, pues también afecta, eh, bastantes cosas. Entonces este índice sí rompe con más claridad, pero vemos acá que tiene este soporte, no me ha roto ese soporte. A pesar de que ya rompió este anterior, aquí tiene esta zona, vamos a ver qué sucede durante la semana. Ya sabemos que en épocas donde suben tasas de interés, las empresas tecnológicas son las que más se ven afectadas, porque son empresas intensivas en capital, entonces obviamente al tener tasas de interés más altas, el capital es más costoso, entonces las inversiones disminuyen, mientras que las compañías de consumo básico, consumo masivo, son las que más empiezan a subir eh, normalmente en este tipo de mercados o de situaciones, porque pues, son empresas que venden productos que son de primera necesidad, entonces las personas van a necesitar seguir comiendo, comprando productos básicos, jabón, crema de dientes, ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde se ve pues como el cambio de esta parte en la economía. Entonces por eso el índice Nasdaq es el que más ha caído o se ve que ya está rompiendo pues con más claridad que los demás índices. Entonces, espero les guste este video, les sirva, pues saben que todo es más que todo informativo, no tanto en tema de entradas como tal, sino pues como para que vean cómo es el contexto general del mercado. Entonces, espero que les guste, cualquier duda, pregunta, con gusto ahí estoy disponible para que me pregunten todo lo que necesiten y todo lo que quieran. Espero que tengan una excelente semana de trading. Chao, chao.